El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, amigos televidentes. Una ley de comunicación y un organismo estatal que han aprisionado la información y solo han ocasionado que disminuya la libertad de expresión en Ecuador. Presentaremos las evidencias. Además, Guayaquil se ha convertido en una ciudad hermosa, regenerada, pero donde caminar es un suplicio. Aquí empezamos artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Con la propuesta de consulta popular, entra en debate la actual ley de comunicación y el papel de la Superintendencia de Comunicación. Sus detractores sostienen que la ley no ha sido utilizada para mejorar el periodismo o para corregir errores que efectivamente han existido en los medios, y que la Superintendencia de Comunicación no ha servido para promover que los ciudadanos reciban información de calidad, sino todo lo contrario. La Supercom habría utilizado la ley para perseguir periodistas y silenciar medios. Ustedes podrían decir que es solo una opinión mía y que no es necesariamente cierto lo que digo. Por esta razón, este programa ha invitado al periodista Juan Manuel Yepes, editor general de Diario Extra, uno de los medios más leídos del país y a la vez uno de los más sancionados por la Supercom, para que él demuestre con evidencias si lo que sostienen los críticos es cierto o es falso. Buenas noches. He preparado para ustedes una investigación basada en documentos, estadísticas y pruebas. Aquí los resultados que le permitirán tener una visión amplia de lo que ha sucedido en Ecuador desde que se implementó la Ley de Comunicación y la Superintendencia. Nació como una supuesta iniciativa para democratizar la palabra, un discurso político del movimiento oficialista que necesitaba sustentar su proyecto en todas las áreas posibles de la sociedad. La Ley de Comunicación se comenzó a fraguar desde 2008, cuando se instaló la Asamblea de Montecristi con un discurso hostil hacia los medios tradicionales, recogido de la postura crítica del entonces presidente Rafael Correa. Esta prensa corrupta, compañero, este es lo peor, Vivanco, es el peor, ni para madurar aguacate. El objetivo era claro. La nueva Constitución debía normar el ejercicio de la comunicación, definiéndola como un servicio público bajo el control, supervisión y reglas impuestas desde el Estado. La Asamblea debía expedir una ley de comunicación que regule, entre otros temas, el denominado Sistema Nacional de Comunicación, cuyo artículo señala que el Estado será el responsable de promulgar la política pública de comunicación con respecto a la libertad de expresión. El texto en la nueva Constitución se incluyó en medio de críticas de la oposición, ya que el contenido, según ellos, nunca fue debatido en el Pleno. Para legitimar este planteamiento, el régimen necesitaba respaldo ciudadano. Es así que en 2010 se comenzaron a plantear reformas al Código Penal, lo que fue aprovechado para incluir el tema en cuestión. El 7 de mayo de 2011, el gobierno de Correa llevó a cabo una consulta popular en la que se incluyeron varios asuntos relativos al sistema judicial, la seguridad, el medio ambiente, la banca y los medios de comunicación. Específicamente, la pregunta 9 decía lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores? La iniciativa se aprobó con el 53% de votos, lo que trazó el camino para elaborar el cuerpo legal. Antes de su aprobación definitiva en el Pleno Legislativo, la Ley de Comunicación tuvo dos proponentes anteriores, los oficialistas Betty Carrillo y Rolando Panchana. Finalmente, en 2013, Mauro Andino tomó la posta y la norma se votó en 7 paquetes, logrando el apoyo de 108 asambleístas presentes. Así se creaba un consejo de regulación que dictaría las políticas de comunicación y se instaurarían las polémicas figuras del linchamiento mediático y de responsabilidad ulterior. De última hora, se incluyó en el texto a la Superintendencia de Comunicación, organismo que se encargaría de velar por el cumplimiento de la ley. De inmediato, algunos sectores ciudadanos presentaron 3 demandas de inconstitucionalidad a la norma. Sin embargo, la Corte Constitucional no dio paso al pedido y la vigencia de la misma continuó.
Las argumentaciones de la Corte Constitucional para desestimar las 3 demandas de comunicación que se presentaron fue de que no se violaba ninguna norma constitucional ni ningún instrumento internacional de derechos humanos, cuando por todos es conocido que el derecho a la libertad de opinión, de pensamiento y de comunicación son una misma cosa, que no se entiende su vigencia del uno con los otros. El 8 de octubre de 2013, Carlos Ochoa fue designado como primer superintendente de Información y Comunicación, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo escogiera por 5 votos de 7. Su labor ha sido cuestionada por los medios de comunicación, que consideran su labor como política, imponiendo contenidos que favorecen al régimen establecido. He palpado de cerca lo bueno, lo malo y lo feo del mundo de la comunicación. Tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para actuar con firmeza en favor de los derechos de la sociedad, no en contra de los medios de comunicación, en favor de la información, no de su censura, respetando honras, no como ha sucedido muchas veces, acabándolas. Juan Manuel, las estadísticas de sanciones impuestas por la Supercom llaman mucho la atención. Desde el año 2013 al 2016, más del 94% de los medios sancionados son privados. Y la mayoría de estas sanciones fueron por iniciativa del propio juzgador y sancionador, o sea, la Supercom. Y en los casos de denuncias, estos fueron realizados, en su gran mayoría, por personas o grupos vinculados al partido de gobierno. Pero hay otros datos alarmantes. Revisemos lo que fue el 2016. El trabajo de la Supercom se resume en cifras. Solo en 2016, la comisaría realizó 345 procedimientos, 141 de ellos por denuncias o reclamos y 204 son actuaciones administrativas de oficio. Del total de procedimientos, el 65% recibió resolución sancionatoria, es decir, 225. Otro 20% fue archivada, 10% recibió resolución absolutoria y 5 está en trámite. ¿Cuál es el sustento real para que la Supercom actúe de oficio en la mayoría de los casos? Los detractores de la ley aducen que esta práctica pretende silenciar a los medios privados no alineados con el régimen. El abuso en los pedidos de rectificación por parte de las entidades del gobierno han sido constantes, pese a que los periodistas solicitan información pero no contestan. La entidad llegó incluso a sancionar a los diarios por no publicar ciertas noticias. Ese fue el caso de Diario La Hora, que fue multado por no incluir en su agenda la rendición de cuentas del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Como evidencia del sesgo de la superintendencia está el caso de Diario Expreso, que fue sancionado por publicar una glosa de la Contraloría sobre la refinería del Pacífico. Otra de las obsesiones de la entidad ha sido la Crónica Roja y las chicas en bikini. Según la Supercom, este tipo de información despierta el morbo en la gente que la consume, por lo que ha usado el artículo 10 para amonestar a los medios. El caso más emblemático fue el de Lunes Sexy, de Diario Extra, que fue obligado a pedir disculpas públicas por una foto de una modelo en bikini con el título Tremenda potra carajo. La modelo en cuestión jamás había presentado una querella contra el diario. Sin embargo, la asambleísta oficialista Soledad Buendía consideró que esta publicación era sexista y que discriminaba a la mujer, por lo que solicitó una sanción para el medio, la cual fue evidentemente acogida por el órgano de control. Realmente no podemos dejar de indignarnos frente a este manejo de las mujeres como objetos sexuales. Danos a nosotros tu punto de vista acerca de pronto que en Ecuador están, pues no digamos criticando, están molestando mucho la parte de las publicaciones en Diario Extra. ¿Qué punto de vista tiene para ti esto? ¿Crees que es malo de pronto que denigra la imagen de la mujer o que es algo inmoral sacar unas fotografías en traje de baño de una mujer en un periódico? No lo veo por ese lado, no me parece malo. Aquí en Cali y en todas las partes del mundo se hacen esas fotografías y nosotras, como les dije ahorita, nosotras firmamos un documento y todo fue legal. O sea, no me parece mal las fotografías que salieron en el Diario Extra. En estos 4 años de vigencia de la ley, el clima en las salas de redacción de los medios privados es tenso, ya que cualquier tema es susceptible de un proceso. Por ejemplo, una caricatura de Bonil publicada en El Universo el 28 de diciembre de 2013 fue sancionada por la Supercom con una multa del 2% de la facturación del último trimestre y la orden de rectificación del dibujo en un plazo de 72 horas.
o a la apertura de expedientes a medios de comunicación, como ocurrió con Canal 1 por un capítulo de La Pantera Rosa por considerar que éste inducía a la violencia. Creemos que constituye una falacia aseverar que esta superintendencia ha sancionado de manera ilegal a determinados medios cuando las restricciones a las que se hace referencia, y ustedes lo saben, se encuentran claramente establecidas en cada uno de sus artículos y son de pleno conocimiento de los medios de comunicación. Si no existieran violaciones a la ley, no habría necesidad de imponer sanciones. En un expediente abierto por denuncia presentada por un funcionario de la Superintendencia de Comunicación en contra del Diario Extra, se llamó a una audiencia en la cual la parte acusadora era el funcionario de la superintendencia. El superintendente fue el que dio paso a la audiencia en la cual se iba a juzgar la supuesta infracción y fue el mismo superintendente a través de su delegado el que sancionó. En ese caso se configuró que el superintendente fue juez y parte. Su funcionario presentó la denuncia, los propios funcionarios llevaban a cabo el procedimiento administrativo de juzgamiento y fue la superintendencia la que presentó la sanción pertinente en cantidades que siempre eran elevadas en el propósito de perjudicar económicamente a los medios de comunicación. Pese a que la política de confrontación ha bajado en la presidencia de Lenín Moreno, el cuerpo legal sigue vigente, a pesar de los anuncios de varios sectores de buscar consensos para reformar la ley. En todo caso, hay un antes y un después en el periodismo. Ahora, el poder marca las reglas para mantener vigilados a quienes por años lo fiscalizaron y evidenciaron casos de corrupción como los actuales. Los periodistas no debemos, no podemos trabajar con una espada de Damocles que permanentemente nos está amenazando con caernos encima. Eso no es libertad. Trabajar así afecta principalmente a los ciudadanos porque impide que estén bien informados y les roba su derecho a expresarse libremente. En cambio, beneficia a gobernantes autócratas y autoridades abusivas o corruptas que tienen como intención establecer una sola forma de pensamiento político y ocultar las fechorías que hubieran cometido. Agradezco la presencia y la importantísima colaboración de Juan Manuel Yepes, editor general de Diario Extra. Gracias por la invitación y recuerde que la decisión está en sus manos por un periodismo libre y sin ataduras. Muchas gracias.